Hola, muy buenos días. El día de hoy les voy a venir a compartir un tema muy importante que es el sistema de facturación electrónica. Bien, vamos a ir a hablar, les voy a comentar un poco más sobre este tema, ¿no? Les doy la bienvenida. Gracias por dejarme compartir un poco más sobre estos temas de lo que son contabilidad, auditoría, tributación y Excel. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es facturación electrónica, pero lo vamos a relacionar un poco más con la parte de la tecnología. Bien. Vamos a ver algunos aspectos generales de lo que es facturación electrónica, ¿no? Vamos a hablar algunos aspectos generales de lo que es el tema de facturación electrónica. Bien, primero tenemos que entender que la facturación electrónica cumple los mismos criterios y principios de una facturación manual que se denominó formal. Alguien diría, ¿cumplirá los mismos principios? ¿Qué principios tiene que cumplir una factura manual? Principio de integridad, legalidad y autenticidad. Tiene que ser auténtico. Ahora, vamos a explicar esto. ¿Será que la facturación electrónica cumple esos principios? Bueno, vamos a ver que es la misma facturación manual, solamente ¿cuál es la única diferencia? Que la facturación electrónica, ¿no?, trabaja a través de medios y procesamientos electrónicos. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso de electrónicos entonces? A ver, vamos a explicar un poco, ¿no? ¿Qué quiere decir eso de electrónicos? ¿No? Medios y procesamientos electrónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que la factura, por decirles así, que la factura original va a ser la misma que la copia. Va a ser exactamente igual. No va a haber diferencia alguna en ninguno de sus datos. Por eso va a cumplir, sigue el tema de integridad. No olvidemos que como trabaja con mecanismos electrónicos, cuando un contribuyente, que es el emisor, va a emitir una factura y la administración tributaria, que es el receptor, va a recibir la factura, el original que se va a emitir y la copia que se va a recibir impuestos va a ser exactamente igual. No va a haber diferencias por el tema de que está utilizando mecanismos electrónicos. A ver, vamos a ver algunas diferencias. Acá tenemos dos tipos de sistemas. Antes teníamos el sistema de facturación virtual y ahora tenemos el sistema de facturación electrónica. Bajo el sistema de facturación virtual teníamos la RND 102116. Ahora tenemos la RND 101826 que se ha postergado a través de la RND 1019.3 hasta noviembre. Algo que tenemos que entender nosotros, que este tema de la postergación sí o sí se va a dar, tarde o temprano se va a dar la facturación electrónica. ¿Por qué? Porque somos el último país en implementar facturación electrónica. Si ustedes investigan un poco, miren, Perú ya lo hizo, Chile ya implementó facturación electrónica, Brasil también ya lo implementó, ¿no? Y México fueron los pioneros en América Latina en implementar facturación electrónica. ¿No? ¿Por qué les digo en América Latina? Porque en Europa ya lo habían implementado otros países. Entonces, miren, somos los últimos en implementar. Quiere decir que esto sí o sí se va a dar. Sí o sí se va a dar. No podemos detener el avance de la tecnología. ¿Listo? Bien. Entonces tenemos sistema de facturación virtual, sistema de facturación electrónica. Bajo el sistema de facturación virtual, ¿qué tenemos? Modalidad de facturación manual, ¿no? Dice ahí sin restricciones. ¿Qué quiere decir restricciones? Sin límite. ¿Qué quiere decir? Yo podía ir a Impuestos Nacionales, pedir mi dosificación de facturas, ir a una imprenta y pedir mis talonarios. Luego se me acababan mis talonarios, podía pedir otra dosificación, ir a Impuestos Nacionales, pedir más talonarios. Era sin límites. Acá es con límites, no puedes más de 300 facturas y además los contribuyentes tienen que ser que no cuenten con internet. ¿Qué quiere decir eso? Si analizamos un poco, si se dan cuenta, la mayoría del universo de contribuyentes que era manual está pasando a facturación electrónica. Va a pasar no a sino a cualquiera de estos, porque la mayoría de los contribuyentes cuentan con internet. Entonces es una estrategia de meterlos a todos. ¿Por qué? Porque para que crezca en un país, se implemente bien el tema de facturación electrónica, hay de dos formas. Por obligatoriedad, que quiere decir que todos entren a la misma bolsa, o por estrategia.
¿Qué quiere decir? Decir que Impuestos Nacionales diga, solamente los van a entrar los gracos que imitan masivamente facturas. Ellos van a entrar primero, luego van a ir entrando otros y a estos les vamos a dar algunos beneficios para que se animen a entrar y así. Si hace eso en Impuestos Nacionales, va a tardar mucho el proceso de implementación, pero si lo hace por obligatoriedad, como lo han hecho muchos países, pero con ciertas estrategias, entonces sí se va a implementar más rápido. Entonces solamente hay dos formas. ¿Y cuál estamos viendo, estamos haciendo acá en Bolivia? Ustedes ya saben cuál se está haciendo acá en Bolivia. Prevalorada, tickets en el tema de partidos de fútbol, conciertos. Antes solamente era la manual y era sin restricción, ahora va a ser manual y automática. ¿Qué quiere decir eso? Muchas empresas como Superticket ya hacían la automática, pero Impuestos Nacionales no tenía el control. ¿Qué quiere decir? Impuestos Nacionales quiere también tener el control de las prevaloradas. Pasamos al siguiente. Oficina virtual. Desde la página del SIN, portal web, página del SIN con XML, ¿no? Vamos a explicar un poco esto, ¿no? Oficina virtual. ¿Qué es a través de la oficina virtual? ¿Qué es una factura digital? Nosotros entrábamos a la oficina virtual, en mi portal web virtual, emitíamos una factura en PDF y lo enviamos por correo electrónico a nuestro cliente. La factura era en PDF y era digital. Cumplía todos los aspectos de integridad, autenticidad, ¿no? Y legalidad. Ahora, en acá, ¿cumplirá los mismos aspectos? También, porque está trabajando con esto que se llama XML. XML es un medio es un lenguaje de procesamiento electrónico, como un lenguaje de programación que te va estructurando los datos por bloques, ¿no? Entonces, ahí tenemos una diferencia entre lo que es digital y electrónica. Computarizada por un proveedor, y acá dice por un proveedor o por así. Nuevamente, de acuerdo a la ley 2492, el SIN tiene el objetivo de controlar la información. Esa es una atribución que le da el código tributario. Entonces, antes solamente era por un proveedor. ¿Qué quiere decir eso? Tú tenías tu computadora en tu empresa, emitías una factura, cuando emitías esa factura se guardaban los datos, pero no se enviaban al SIN. Tenías que hacer igual nomás el libro de compras y ventas, por el facilito. Ahora acá ya trabaja en línea. ¿Qué quiere decir? Tú emites una factura y en cuestión de segundos esos datos ya van a viajar al SIN. ¿Qué quiere decir? En esta parte no puede haber el tema de que yo emito la factura y dentro de 2 horas recién va a llegar al SIN. No, tiene que ser directo, en línea. Entonces, ¿qué está haciendo el SIN acá? Va a sacar su versión gratuita. Pero algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que en el tema de facturación virtual tiene que trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque sus contribuyentes, ustedes saben como contadores, pueden emitir factura a cualquier momento, hasta en un feriado, hasta en la noche pueden emitir facturas, tiene que trabajar todo el día, tiene que procesar. Y algo que se dice es que el SIN, cuando empiece a implemente el tema de facturación electrónica, en 5 días va a procesar la información que ha procesado en el tema de formularios en un año. ¿Qué quiere decir eso? Todos los formularios 200, 400, 500 que se enviaban al SIN y que el SIN los procesaba en su base de datos, los va a procesar en 5 días. La misma cantidad de información, en 5 días va a procesar la misma cantidad de información. Imagínense. Entonces ahí tú vas a preguntarte, ¿recurro a un proveedor que me va a pedir un costito, pero me va a dar mayor seguridad de información, mejor servicio? ¿O voy a preferir estar con el de SIN, que va a ser gratuito, pero ahí cada uno de ustedes va a analizar y le va a indicar a su contribuyente cuál elegir? Siguiente, último, con página web y ciclos. ¿Qué quiere decir eso? Antes había el sistema de facturación por ciclos, que tú emitías una facturación, por decirte así, era por el tema de el control de los números de autorización, ¿no? Control de los números de autorización. O sea que cada ciclo era para generar, ¿no?, una nueva dosificación, por decirte así. Porque como esto se utiliza el último para facturación masiva, el de por ciclos. Entonces, como era facturación masiva, lo que hay que controlar son los tiempos de número de autorización, de emisión del número de autorización. Entonces lo hacían por ciclos, te daban cierto